La idea de hacer un diálogo a mí me parece enormemente estimulante y yo lo que voy a intentar hacer en esta primera media hora es lanzar algunas de las ideas que pudieran ayudar a hilar luego los argumentos y los intercambios, ¿no? Y lo que voy a exponer básicamente es cómo contemplar esto de la transición energética en el ámbito urbano desde una perspectiva ecosocial, ¿no? Porque hay muchas formas de plantear y de abordar una transición energética y sobre esas diferentes formas también tendremos que decir algo para ver cuál nos parece más conveniente, más justa, ¿no? En primer lugar, lo que quisiera señalar es que nos encontramos, cuando pensamos en las ciudades, ante un triple reto. Hay un desafío que tiene que ver con el proceso urbanizador desmesurado que se está produciendo actualmente en el planeta. En segundo lugar, con un proceso asociado de profunda polarización social. Y en tercer lugar, con la crisis ecológica, cuya concreción más evidente pues, es el cambio climático, ¿no? Pero estos tres desafíos no los podemos abordar separadamente, sino que tendremos que intentar ver cómo los afrontamos de forma integrada, dadas las profundas interrelaciones que existen entre esos tres elementos. Yo quiero partir de este diagnóstico porque si no situamos la transición energética en un contexto, podremos hablar de transiciones, pero sin saber muy bien de qué estamos hablando, ¿no? En este sentido, por tanto, digo, hay tres rasgos que caracterizarían como punto de partida el lugar del que partimos para hacer la transición. Os decía que el primer rasgo es el proceso acelerado urbanizador, que tiene básicamente otros dos características asociadas, que es en primer lugar su dimensión y en segundo lugar su celeridad. Su dimensión en cuanto que prácticamente la mitad del planeta, hoy día, la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Y esto es un fenómeno que acabamos de inaugurar en los últimos lustros, en la última década. La humanidad nunca mayoritariamente había vivido en la ciudad. Ahora vive mayoritariamente en las ciudades, o vivimos en las ciudades, ¿no? Ese proceso, digo, es un proceso de antes de ayer. Estamos siendo partícipes de procesos de innovación rupturista, de innovación radical. Si la población crece en el siglo XX, la población mundial se multiplica por 4, sin embargo la población urbana se ha multiplicado por 12. El proceso es un proceso acelerado que está llevando a que no solamente ahora más de la mitad de la población viva en las ciudades, sino que de aquí al 2050, 3/4 partes de la humanidad vivan en grandes ciudades. Ese es el primer rasgo que debemos tener en cuenta. 3 millones de personas que se desplazan semanalmente del campo a las ciudades. Y no lo hacen a cualquier sitio, lo hacen fundamentalmente a las grandes ciudades del sur global, de los países más pobres. En un 90% de esos 3 millones de personas que se desplazan semanalmente lo hacen en países del sur. Y normalmente para engrosar esos cinturones de miseria que rodean las grandes ciudades de lo que se llama el sur global, ¿no? Por lo tanto, el segundo rasgo era el de la polarización social. Vemos cómo hay un proceso de crecimiento de las barriadas marginales donde se dan problemas en relación, o graves deficiencias en relación con infraestructuras y con servicios básicos de acceso a la electricidad, de acceso al agua, de atención sanitaria, educación, saneamiento, etc. Eso es un proceso que no se ha frenado en las últimas décadas. Más bien todo lo contrario, en las 2 últimas décadas cada vez hay más gente viviendo en esos cinturones de miseria. Pero junto con este elemento, la polarización social también se manifiesta en otro segundo rasgo, que tiene que ver con el incremento de la brecha de desigualdad que existe en el interior de las ciudades en el planeta. 2/3 de la población mundial que vive en ciudades donde esa brecha se ha incrementado también en las 2 últimas décadas. Segundo rasgo, por tanto, polarización social, que tiene que ver con extensiones de pobreza y tiene que ver con incremento de brecha de desigualdad. Hay un tercer rasgo que tiene que ver también con los procesos de urbanización general que se están dando en el planeta, que es el de la formación de unas estructuras urbanas
que empiezan a perder los contornos, los límites bien definidos, de tal manera que empiezan a generarse unos continuos donde no es ya posible diferenciar dónde empieza la ciudad y dónde termina. Esas conurbaciones pueden estar anticipando lo que tal vez sean procesos urbanizadores de mayor índole que se estén fraguando y se vayan a manifestar con mayor crudeza en las próximas décadas. Estoy pensando, por ejemplo, en todo ese continuo urbano que se da desde Corea del Sur, Japón, por todo el litoral chino hasta prácticamente el oeste de la isla de Java, o las barriadas de chabolas que hay en el Golfo de Guinea, que tienen como nodo central Lagos en Nigeria, ¿no? Ahí hay unos procesos de agrupación, de aglomeración de ciudades por justaposición, donde es complicadísimo ya diferenciar los contornos de lo que es lo urbano y de lo que no lo es, ¿no? Este aspecto nos estaría mostrando que nos encontramos en la tercera fase de la revolución industrial, de la revolución urbana. En la revolución urbana, en su primera fase, está asociado al proceso de la industrialización, la creación de la ciudad moderna tal y como la conocemos, en la que en la ciudad aparecen y se concentra la mano de obra necesaria para la actividad industrial y donde existen también los mercados, los consumidores que permiten sacar esas mercancías que sitúan el mercado del sistema fabril. Hay una segunda fase que tiene que ver fundamentalmente con las grandes ciudades, con las megalópolis, la aparición de la gran ciudad, donde ya la estructura económica es más diversa y donde la propia estructura de la ciudad es más policéntrica. Y estamos ahora en la tercera fase donde van apareciendo estos procesos que estoy comentando, ¿no? Conurbaciones, ciudades extractantes, expansión del urbano sin contornos, donde es complicado diferenciar una cosa de otra, ¿no? Junto con esto pues aparecen también las llamadas ciudades globales, es decir, la ciudad o determinadas ciudades más bien se convierten en plataformas para la organización de la actividad económica, pero en un plano ya mundial, y son nodos de una red de interconexiones que se establecen por todo el planeta, de tal manera que unas ciudades se vinculan y se asocian con otras de forma mucho más intensa que, por ejemplo, con el municipio o la otra ciudad que tienen en la misma región, ¿no? Esos son los fenómenos de la tercera fase de la revolución urbana, y ese es el contexto, digamos, donde se dan esas dinámicas que estaba comentando de urbanización o de expansión desmesurada y no controlada, y de polarización social profunda en ese espacio urbano. Ahora vamos a la crisis ecosocial o a la crisis ecológica vinculado a ese proceso. Y estoy inmediatamente en la parte del diagnóstico para poder situar el sentido de lo que puede ser una transición energética. Lo comentaba José, la importancia de las ciudades parece indiscutible en la medida en que prácticamente el 3% de la superficie o del territorio del planeta vive la mitad de la población mundial, consume del 70 al 75% de la energía y realiza el 80% de las emisiones de efecto invernadero. Luego, actuar sobre las ciudades es clave para la crisis ecológica. El impacto de la vida urbana sobre el planeta no se puede discutir. Ahora bien, detrás de todas estas cifras, lo que se producen son siempre ocultación de grandes diferencias, porque hablar de que las ciudades supone la emisión o son las responsables de la emisión del 80% de los gases de efecto invernadero es lo mismo que no decir nada si no tenemos en cuenta que ciudades como las norteamericanas producen 60 veces más de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita anualmente que una persona que pueda vivir en una ciudad del sur de África o del sudeste asiático, ¿no? En Thimphu, en Bután, emiten 60 veces menos que en Denver, Colorado. Los niveles de consumo energéticos que se producen en ciudades norteamericanas superan en 10 veces las ciudades de la África subsahariana. Estas diferencias son cruciales. Luego, por tanto, las responsabilidades también, desde el punto de vista del impacto ecológico,
tendremos que tener en cuenta estas diversidades, ¿no? Y aquí es donde quiero empezar a incorporar ya elementos de reflexión, ¿no?, sobre la transición energética y las implicaciones que toda esta realidad va a tener para la forma en cómo realicemos la transición energética. El sistema energético está claramente basado en la actualidad sobre los combustibles fósiles. Sabemos que eso se enfrenta básicamente a dos problemas: a un problema de agotamiento, lo comentaba José, estamos en periodo de declive energético como consecuencia de haber llegado al peak oil, y en ese escenario tenemos un problema vinculado al suministro de una energía fácil, de una energía barata, porque hasta ahora el petróleo, con su densidad energética y con sus características que permitía que fuera fácilmente transportable, que pudiera ser empleado con gran versatilidad, que pudiera ser almacenado sin ningún tipo de dificultad, proporcionaba una energía de forma muy fácil y además durante un determinado periodo de forma muy abundante, de tal manera que era una energía barata, que permitía desarrollar toda una actividad socioeconómica sin tener grandes restricciones desde el punto de vista energético. Bien, pues esta situación ya se ha producido. Estamos en un escenario de declive energético y las posibles sustituciones de la base energética no nos va a poder garantizar seguir con suministros fáciles de energía. Luego tenemos aquí el primer problema. Hay un segundo problema vinculado a esta realidad energética y es el de la necesidad de tener que reducir, digo, a la actualmente vigente, a la realidad energética vigente y asociada a los combustibles fósiles. El segundo problema, digo, es el de tener que reducir los niveles de emisión, por lo menos para tratar de evitar un cambio climático catastrófico. Estos dos aspectos son los grandes desafíos que en cualquier ciudad contemporánea tiene que estar presente. Es decir, cómo garantizar un suministro energético fácil y suficiente para poder desarrollar la vida social y económica de esa ciudad, al tiempo que afronta el reto del cambio climático. Seguridad energética y cambio climático son básicamente las piezas con las que se debe pensar la transición energética en el ámbito urbano. Bien, el primer asunto que hay que tener en cuenta, a partir de lo que os había comentado anteriormente, es que los énfasis que se van a hacer van a variar según qué tipo de sistema urbano nos encontremos. En los sistemas urbanos opulentos o ricos o del mundo desarrollado, la preocupación va a bascular fundamentalmente sobre el tema de la seguridad en el suministro. ¿Por qué? Porque son sistemas enormemente vulnerables dada su complejidad, y su complejidad lleva asociado unos niveles de exigencia de flujos de materia y energía enormes, y eso no está garantizado. Y su gran preocupación es ver cómo se puede garantizar esos flujos de materia y energía que permiten que las personas y las mercancías se muevan en su interior y que no solamente son necesarios para su funcionamiento, sino también para su supervivencia, en la medida en que necesitan alimentos y necesitan otros recursos que proceden de fuera de la propia ciudad. Si nos vamos, sin embargo, a los sistemas urbanos del sur, por poner esa diferenciación, nos encontraremos con que los énfasis se van a establecer sobre otras cuestiones. Por lo que os estaba anteriormente sugiriendo, vais a deducir con facilidad que los énfasis se van a centrar fundamentalmente en el intento de acceso con equidad a unos niveles de energía que puedan permitir una vida digna. Los énfasis van más hacia el acceso con equidad y van sobre todo a poder afrontar el desafío del cambio climático. ¿Por qué? Porque buena parte de estas ciudades han crecido de forma muy desordenada, de tal manera que esos cinturones, fundamentalmente aquellos de miseria, de los que comentaba en el inicio, están situados o bien en laderas frágiles o en zonas inundables porque ocupan un delta o una zona de arroyos o una zona de litoral, y van a ser zonas gravemente expuestas a las amenazas y a los riesgos vinculados al cambio climático. Y esta situación es verdaderamente importante y habrá que tener en consideración, sobre todo si tenemos presente lo que nos vienen a señalar desde fuentes de Naciones Unidas, ¿no? Cuando se señalan los acontecimientos climáticos extremos vinculados al calentamiento global
y se compara con los que se tenía registrado a principios del siglo XX, con los que tenemos registrados a principio del siglo XXI, nos damos cuenta cómo se incrementan estos acontecimientos tanto en frecuencia como en intensidad, afectando o amenazando fundamentalmente a estas zonas más vulnerables. Y ahí es donde el reto está planteado para estas ciudades. Cómo poder afrontar ese desafío. Bien, una vez situado el diagnóstico, a partir de estos tres rasgos que os he comentado, comprenderemos que los desafíos, al estar tan profundamente interrelacionados, necesitan un abordaje integral que permita combinar planes de ordenación urbana, planes y programas sociales, líneas de intervención estratégica en el campo de las transiciones frente a la crisis ecológica, y todo ello además acompañado de una serie de medidas que nos permitan fortalecer institucionalmente las democracias y los gobiernos locales. Solamente desde una perspectiva integradora que tenga en cuenta que hay que poner en diálogo y en relación estas acciones, estas líneas de intervención estratégica, podremos abordar de forma conjunta estas historias. Y aquí os planteo el fondo de la reflexión. La cuestión, por tanto, es, vale, transición energética. Pero ¿qué es eso de la transición energética? ¿Qué significa transición energética? Partiendo de la realidad en la que estamos y sabiendo que una transición es ir de un punto a otro. La pregunta, por tanto, sería, ¿hacia dónde nos conduce esa transición? Y esa pregunta nos puede llevar a otras dos preguntas. ¿Nos conduce al mismo destino en el que estamos, pero con otra base energética? ¿Nos conduce a un destino distinto con otra base energética? Si es la primera pregunta, si lo que estamos es hablando de una transición para que nos conduzca al mismo sitio en el que ya estamos, solo que sustituyendo las bases fósiles por otra base energética, bueno, pues la cuestión no va más allá de una cuestión que en apariencia es meramente técnica. Si la cuestión no es más que sustituir fuentes de energía fósiles por fuentes renovables, estamos ante un problema, digo, aparentemente ingenieril. Que vengan los ingenieros, que vengan los científicos, que nos digan las posibilidades y la forma de hacerlo. Bien, yo creo que este es el discurso hoy dominante y lo vemos cuando escuchamos toda la retórica que surge en torno, por ejemplo, a las Smart Cities. Esas son las propuestas que se nos ponen encima de la mesa para hacer una transición viable, dado que siempre nos vamos a encontrar pues, con los típicos problemas asociados a las renovables, de almacenamiento, de redes de distribución, descentralizar, conectar, romper los picos, conectando demandas con ofertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos las fuentes energéticas, más o menos, vemos cómo se están desarrollando, las conocemos, y lo que se plantea es resolver los problemas de gestión haciendo un maridaje con las tecnologías de la información y de la comunicación, diseñando programas que, ayudándose del Big Data, pues van a generar nuevas formas de gestión de una ciudad de manera integral, facilitando nuevos patrones de crecimiento económico, sostenible, inclusivo. Bien, si eso fuese así, que está todavía por demostrar que exista algo que tenga que ver con lo que os acabo de comentar, nos encontraríamos, por tanto, digo, ante una cuestión más o menos de reorganización, de rediseño de una realidad social básicamente en manos de unos tecnócratas, ¿no? Digo, aparentemente todo es casi un problema técnico. Digo siempre aparentemente porque nunca es nada solo un problema técnico. Detrás hay también relaciones de poder. Cogiendo los proyectos de Smart City que se están desarrollando en este país, viendo quién está detrás del proyecto de A Coruña, de Barcelona, de Gijón, de Lleida, de Madrid, de Málaga, etcétera, pues uno rápidamente ve que las compañías privadas involucradas en alianza con las administraciones
pues son siempre las mismas. Es decir, detrás de esta solución tecnocrática siempre se va a esconder una cuestión de poder vinculado con las empresas que están detrás, que por cierto no son empresas que podríamos vincular pues, a la economía solidaria o iniciativas de la sociedad civil. Son grandes multinacionales del sector eléctrico, del sector de las tecnológicas y de los servicios ambientales. Bien, dejo planteada, por tanto, la cuestión respecto a ese primer interrogante de si eso de la transición es para llegar al mismo sitio, pero digamos, en coche diferente. En vez de ir de viaje en un coche que va con gasolina, vamos en un coche que va con, que es un coche eléctrico. Si abordamos el segundo interrogante, y es, vale, sabemos de dónde venimos, pero no queremos un destino que sea exactamente el mundo en el que vivimos. Queremos hacer un tránsito, queremos hacer una transición, y una transición a otro sitio. Si eso es así, y daros cuenta que estoy utilizando una metáfora en términos de viaje, y siempre que hacemos un viaje, pues tenemos que saber de dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer, si vamos en coche o no vamos en coche, y por qué carretera tenemos que transitar. Bien, en este caso habrá que ver a dónde queremos ir. Yo me imagino, para no entrar en grandes polémicas, que podríamos estar todos más o menos de acuerdo en que un destino deseable sería el de una ciudad inclusiva y sostenible. Estos son dos términos que aparecen en cualquier agenda urbana, son los términos de moda. Si vais al 11º objetivo del desarrollo sostenible, ahí, que se defiende desde Naciones Unidas, ahí se dice lo siguiente. El objetivo consiste en lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y digo yo, ¿y quién va a desear lo contrario? Estaremos todos de acuerdo que este sería un objetivo deseable, pero para poder saber qué es verdaderamente lo que pueda significar esto, tendríamos que preguntarnos, más allá de su formulación abstracta, qué relación tiene con el contexto y qué forma de vincularse con los problemas que tenemos identificados. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, en realidad estamos haciendo referencia a los modos de producción y de consumo de los estilos de vida urbanos actuales de nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestras zonas geográficas. Cuando hablamos de inclusión, podemos obviar que desde hace 4 décadas el neoliberalismo genera una lógica extractiva y expulsiva que tenemos que revertir. ¿Se está hablando de inclusión impugnando las políticas neoliberales? Cuando hablamos de resiliencia, ¿queremos decir algo más que no sea adaptación conservadora a lo que hay? Cuando hablamos de seguridad humana, ¿nos estamos refiriendo a las necesidades que quedan por cubrir y que hay que realizar, o más bien estamos pensando en orden público? Bien, estas cuestiones creo que son las fundamentales para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de transición y pensamos en un destino deseable, ¿no? Yo creo que hay una forma de evitar que las agendas urbanas caigan en esa retórica vacua que no conduce a ningún lado más que a la sensación de que todos pensamos lo mismo, y esa forma de evitar esa especie de vacío retórico tiene mucho que ver con reivindicar ideas base que nos pueden situar un poquitito lo que entendemos por transición. Yo creo que en este sentido, y desde un enfoque que es el que defiendo más ecosocial, la idea sería reivindicar lo que hace ya 50 años, y estamos de aniversario, porque hoy es el 200 cumpleaños del nacimiento de Karl Marx, pero también es el aniversario del mayo del 68, etcétera, etcétera. Bueno, pues en 1968 se publica un libro en Lefebvre que se llama El derecho a la ciudad. Yo creo que aquí está un poco la clave de todo. La clave para poder concretar el contenido de estos términos que den sentido a una transición energética en el ámbito urbano pasan por la idea del derecho a la ciudad. Fundamentalmente por 2 razones, y con esto termino, para luego ya, en todo caso, continuar en lo que creo que es un poco más la chicha en el momento del diálogo.
Digo, el derecho a la ciudad, cuando lo formula Lefebvre, tiene doble sentido, o hay dos razones fundamentales que dan sentido y potencia a esa idea. Primero, porque parte de un diagnóstico que se convierte en una denuncia por parte de Lefebvre, que es que él ya entonces estaba viendo que las ciudades no solamente era un espacio de mercantilización de toda la vida social, sino que se estaban convirtiendo ellas mismas en una mercancía. Y el derecho a la ciudad es una exigencia de que la ciudadanía se pueda librar de la ciudad construida por los intereses del capital. Hay que librar los procesos urbanizadores que no responden más que al proceso de acumulación del capital para recuperar la ciudadanía, la ciudad que quiere construir. La primera razón es que partía de un diagnóstico y partía de una denuncia, y por tanto el derecho a la ciudad adquiere un significado concreto a partir de ese contexto. Y la segunda razón es que este proyecto político que formula Lefebvre carece de ambigüedad. Ya no nos puede decir cabe todo, ya no cabe tanto, dado que es fundamentalmente, como digo, un proyecto colectivo que pretende hacer de la ciudad un espacio común, un espacio construido por todos y por todos, en donde se puedan integrar estas problemáticas tan relacionadas que estaba comentando, para poder diseñar una transición desde una realidad que no nos satisface hacia un objetivo que tenemos que determinar colectivamente y hacerlo deseable, ¿no? La pregunta, y con esto ya termino, entonces es, vale, si sabemos que tenemos que ir a otro destino, que tenemos que ir en el viaje utilizando otro medio de transporte, ¿nos vale cualquier carretera? Para hacer este tránsito también tenemos que pensar en las carreteras, es decir, en las vías que permiten la transición. Y en esas vías de transición es donde creo que está el meollo de la cuestión. Pero sobre eso yo ahora ya me callo y en todo caso lo sacamos en el momento del diálogo. Gracias.